Bienvenidos a De Churros y Charros, nuevamente en su emisión número 30 y tantos. ¿Cómo estás, Aram? Muy bien, muy contento. Bueno, la semana pasada tuvimos un programa muy interesante y esta semana pues invitamos a alguien que pues ya habíamos mencionado alguna vez Sergio y yo en otro capítulo. Eh, Alguien que fue nuestro profesor hace muchos años. A mí me dio clase hace 9 años ya. ¿A ti hace cuánto, Sergio? Pues sí, por ahí, Ujú. 8, 9 también, por ahí. Por ahí en ese lejano 2011, 2012, Ah, por ahí más o menos, yo fue que conocí a este profesor, diagonal chef, diagonal chef institucional, fundador de la carrera de gastronomía en el claustro de Sor Juana, ujú. a darle la bienvenida, ¿no? Luis del Sordo García, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarlos a todos. Desde Eso, Puerto Vallarta, ahora viviendo bien, muy contento, a la orden. con todos tus millones de dólares que hiciste del Bitcoin después de que te liquidaron en el claustro, ¿no? Sí, la verdad, vivo muy diferente ahora. Pero sí, afortunadamente mucho más tranquilo. Sigo dando clase y con muchas ganas. Afortunadamente han pasado muchos años. Creo que fuiste garrotero mío en la última cena. Sí, Y así es, muchos. aquí y afortunadamente la gastronomía sigue creciendo, cambiando y hay que actualizarnos todos los días para estar en la vanguardia. Eso es. Pues cuéntanos un poco, a ver, vamos desde el principio. Cuéntanos un poco dónde iniciaste, cómo iniciaste, porque de ahí se desglosa el por qué te estamos invitando para que seas como una voz autorizada en toda esta controversia que se está dando alrededor de la gastronomía en México, que más que la gastronomía per se, como la parte vanguardista y la parte cultural que es la gastronomía, pues también tiene que ver un poco con la parte laboral y la parte pues de los trabajadores que están involucrados en ella. Entonces, ¿cómo iniciaste y cómo eran en tus tiempos en los que iniciaste, que no fueron muchos, yo creo, por ese buen candado que tienes ahí muy pintado, más bien muy natural que se te ve? Cuéntanos cómo iniciaste. Hace muchos años, no se les olvide que en México no existía una licenciatura de gastronomía. No Correcto. existía. Cuando Filipa Usina, que fue de los primeros directores del claustro de Sor Juana, me invita a dar clase al claustro, yo ya había dado clase en muchas escuelas, pero además no era un tema ni bien visto, ni era un tema que la gente lo aceptaba. Simplemente estudiar gastronomía o estudiar para chef o ser cocinero era como, ¿cómo? ¿No? O sea, la gente quería hacer siempre lo de siempre, médico, los papás quieren ser ingeniero y quieren tener un hijo así, pero nunca alguien dedicado a la gastronomía. Cuando yo decido meterme como profesor y trabajar en este caso en el claustro Juana y ser de los fundadores de la carrera de gastronomía, pues era un reto porque la gente no tenía ni idea de lo que estaba, ¿no? De lo que se trataba. Inclusive las mismas autoridades dudaban de que esto podría ser viable o podría funcionar. La sorpresa es que se destapó un boom y muchas escuelas crecieron, nacieron después de nosotros y afortunadamente nos fue muy bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar 20 años para la universidad, me tocaron muchos años interesantes en la universidad, pero pues finalmente la gastronomía, los hoteles, los restaurantes, como siempre han estado creciendo. Al mismo tiempo llevé uno de los restaurantes más importantes del país, que fue el restaurante de PAM del Hotel Presidente Intercontinental, también por 20 años. Y pues mi carrera siempre ha sido hotelero, trabajé en muchos hoteles, me tocaron muchas aperturas y también después de tantos años yo he tenido más de 1,800 alumnos y vivir y conocer lo que les pasa en las cocinas es interesante porque aunque yo he sido chef ejecutivo de hotel y he llevado muchos restaurantes, ha cambiado el mundo de cuando los primeros chavos iban a hacer prácticas profesionales a un hotel a lo que hoy en día existe, ¿no? Claro. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo era una jornada laboral para ti en los 90s, por ejemplo, los 2000s,
que no tenía este auge la carrera de gastronomía, porque yo ahora que lo veo a la distancia, pues en realidad la carrera de gastronomía en México es algo que no existe en otras partes del mundo, porque la gastronomía se toma como una carrera que pues no es como tal, sino que si quieres estudiar para chef, pues te metes unos cursos de cocina, por ejemplo, ¿no? O si La carrera técnica, ¿no? Exacto, es algo como una carrera técnica, como diplomados o como seminarios, así. Entonces, en Estados Unidos surge como otra, tiene otro espectro, tiene otra visión de las cosas. Entonces, ¿cómo era para ti? ¿Cómo fue ese encuentro, por ejemplo, cuando le dijiste a tu familia que querías ser chef y no piloto, o no abogado, o no arquitecto, como lo esperaban, ¿no? Todos, en ese tiempo, mi papá era militar, entonces el que decirle, yo me quiero dedicar a la cocina, yo creo que mi papá se imaginaba que le iba a decir que quería ser, no lo sé, si bailarín de clásico o de contemporáneo, entonces fue el grito en el cielo, nunca lo entendieron, además son años muy complicados porque la gente tiene una realidad de la gastronomía totalmente diferente y lo que se vivía en los años 90, las jornadas de trabajo eran enormes, nomás digo, para recordarle a ustedes y al público que nos llega a escuchar, las cocinas no tenían contraincendios, no había tapetes en las cocinas, era madera, la gente no fumigaba, las cocinas eran todo un rollo, o sea, un cambio abismal, ¿no? No había, o sea, no se manejaba nada de distintivo H, punto cero, punto limpio, nada, o sea, todo eso llegó con la modernidad. Y los cocineros no tenían preparaciones, eran cocineros que se hicieron en la marcha. Tuvimos por muchos años mucha gente de Oaxaca, de Chiapas, que llegaron a trabajar con nosotros, pero hasta ahí nada más, ¿no? O sea, no existía la profesión como tal. Y a raíz, yo creo que a raíz de las primeras licenciaturas empezó a crecer, pero también fue un mundo dominado, porque además lo veían mal que los hombres de sexo masculino estudiaran gastronomía, era como ¿por qué o para qué? Y claro, era un mundo muy machista. Definitivamente los puestos más importantes siempre los tuvieron los hombres y las mujeres fueron un tema. O sea, es como cocinas muy bien, pero no puedes ser chef. ¿Por qué? Pues porque no puedes ser chef, pues, obvio, ¿no? Entonces, era un tema complicado. Decía, de ahora, lo que hoy en día vivimos y ver la cantidad de mujeres que se titulan, y algo que es importante, que no quiero mencionar las escuelas de gastronomía que había, pero ni siquiera tenían afiliación a la SEP, eran escuelas, pues simplemente tomabas clase ahí y una persona X te daba un título X, donde no podías continuar, no existía la maestría y mucho menos. Y las universidades por primera vez le dieron la apertura para que los muchachos pudieran continuar sus estudios y decir, oye, yo hoy estudié gastronomía. Simplemente hoy en día la gente todavía sigue teniendo el tema del qué es un gastrónomo, ¿no? O sea, claro, piensan que lo ven como hasta de risa y se mofan de nosotros, de decir, oye, ¿qué tienes que, cuando te toca hacer examen, qué haces? ¿Chilaquiles 1 o pozole 2, ¿no? Pozole, sí. Pues hay mucha incultura, la gente sigue siendo muy inculta, pero no solamente en México. Ahora, hablando del pasado, la gente en Europa, no se les olvide que nada más acaban la secundaria y se meten a estudiar cocina, ¿no? O sea, no hacen la prepa, por eso se titulan después de los 4 años y ves chavitos súper jóvenes de 20, 21 años que son pasteleros, que ya llevan 3, 4 años estudiando pastelería y son los que salieron al mundo. Ahora también la gastronomía por años estuvo dominada por la comunidad francesa en todo el mundo. En México tuvimos un auge de cocineros franceses que llegaron a los hoteles Camino Real, que fue precursor de la gastronomía. Se hicieron gerentes generales y nacieron grandes personalidades como el señor Carlo Bicacci, que fue gente súper importante que cambió el mundo de la hotelería. Y hay muchos gerentes más que llegaron a México en la década de los 80s y empezaron a evolucionar la gastronomía. Tan es así que por primera vez se abrieron los restaurantes 24 horas
y empezaron a tener nuevas franquicias en México, pero por años estuvimos atorados y por años la gente no sabía, eran restaurantes improvisados, un día te iba bien, otro día te iba mal, no había controles, no se manejaban estándares de recetas, o sea, los años 70 fue complicado y ha ido evolucionando, entonces lo que hoy en día tenemos y vivimos, pues sí, es nada que ver con lo que teníamos hace 30 o 40 años. Claro. Chef, una pregunta, bueno, hablando de la cuestión, independientemente de los hoteles y de los restaurantes, usted, pues de alguna manera fue precursor precisamente de la docencia de gastronomía, ya como una licenciatura, ya como un nivel educativo mucho más alto, y varios años después, más o menos 20 años después, abrió este nuevo proyecto, ¿no? Pero es un proyecto diferente porque nos estaba comentando, ya es para una escuela pública, ¿no? Una universidad pública y con una carrera de gastronomía, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de pasar, pues, de una de las escuelas precursoras de la gastronomía en México, pues, muy renombrada, como el Claustro de Sor Juana, muy conocida, muy importante, a un proyecto nuevo y en otra ciudad, digamos, en todas estas... Es un reto y de eso se trata la vida, ¿no? Tienes que tener retos y yo trabajaba para una cadena hotelera muy grande, llevaba 5 hoteles, estaba como director de alimentos y bebidas, teniendo más o menos 700 empleados a mi cargo, cuando la universidad me invita a desarrollar un proyecto en una universidad pública donde era dar a conocer, hacer la licenciatura, hacer el plan académico, construir la universidad, construir las cocinas y aperturar una carrera totalmente nueva dentro de la Universidad de Guadalajara, que no fue fácil, y sobre todo convencerlos que creyeran en el proyecto, porque es una inversión fuerte la que se hizo. Afortunadamente eso fue hace 5 años, construí la universidad, construí la escuela, hicimos el proyecto y se hizo realidad. Hoy en día tenemos 176 alumnos, tenemos 16 aulas, tenemos 3 cocinas y muchas cosas más, y va a seguir creciendo hasta llegar a 500 alumnos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente que ayudar a la gente y cambiar la vida, porque gente que viene de una universidad pública a lo mejor vive en la montaña, ¿no? Alejado de muchas cosas y no va a tener la oportunidad de irse a España o irse a Francia o irse a otro país, y por medio de los convenios que hemos logrado hacer, ese alumno va a poder ir, ¿no? Va a poder cambiar, va a poder estar, no sé, en Europa o trabajar en un barco y va a dar lo mejor. A mí me ha tocado trabajar para instituciones muy prestigiadas como las grandes universidades de México, y si lo comparo, la verdad, nuestra institución, pues mucho depende del amor que le pongas tú como profesor, ¿no? Y los chavos a lo mejor no tienen el recurso económico, que es un tema, y más ahorita con la pandemia. Sin embargo, las ganas sí las tienen, los deseos de salir adelante, y puedes descubrir que hay alumnos muy brillantes como en cualquier escuela. Y la realidad es que no se trata de la institución. Si el alumno es bueno, donde quiera va a salir adelante, ¿no? Como dice el dicho, el que es perico donde quiera es verde. Claro. Y ahora, por ejemplo, hablando un poco de la situación económica, cómo afecta, digamos, obviamente este año ha sido como muy brutal para todos en el sentido en el que pues, nos ha tocado batallar a muchos, empezar de cero, etcétera. ¿Cómo crees que los salarios se pueden como transformar de una manera en la que los mismos trabajadores de la industria restaurantera puedan volver a tener como este ingreso que pues les resultaba pues llamativo, que les resultaba atractivo, y que ahora pues es como un renacer, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú en cuanto a las condiciones laborales? O sea, ¿tú estás de acuerdo en que haya jornadas laborales de 16 horas por un salario pues básicamente ínfimo, una bicoca, o crees que se debe de impulsar como una ley o sea, ¿qué soluciones podrías tú darle a una problemática salarial en cuanto a los restaurantes? Han pasado varias cosas. Tenemos la problemática de la pandemia a nivel mundial. La situación de la pandemia pues, ha afectado porque obviamente ha habido cierres de restaurantes,
los hoteles han cortado muchas cosas, muchos gastos, pues porque obviamente la ocupación hotelera ha bajado y lamentablemente los sueldos han bajado y es un estudio complicado cuando dicen, es que yo en la universidad lo que me pagan en el hotel no es ni siquiera la mensualidad que yo pagaba muchas veces en la universidad. Pero aquí es importante que el alumno esté consciente y se tiene que estar moviendo y tiene que buscar ofertas y oportunidades. Y como siempre lo mencioné, no quiere decir que todo tiene que estar en México, tienen que salir a buscarlo. Hoy en día con la globalización tienes la oportunidad de encontrar trabajo en donde sea, en países como Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes o en Canadá. La cosa es salir y buscar, no vamos lejos. El mismo caso tuyo precisamente de Sergio, o sea, ¿por qué no te quedaste en México? ¿Y por qué no ganar 4 o 6 mil pesos cuando hay una oportunidad de moverse? Entonces, siempre el mundo es complicado, pero mucho depende de las ganas de buscar y de salir adelante. La gente se queja, pero no trabaja, ¿no? Entonces, aunque la situación es difícil, tienes que buscarle. Y si no es aquí, es allá, y tienes que estar constantemente buscando dónde sí hay. El no se puede ya lo tenemos, el que es complicado ya lo sabemos. Por eso les digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo vas a lograr que las cosas cambien? Porque te vas a conformar con un sueldo mínimo, pues ahí te vas a quedar. O sea, las empresas se van a quejar que no tienen trabajo y además que han recortado gastos, pues búscale o busca la manera de poder trabajar en 2 lugares y de ahí vas a encontrar la mejor. Ahora, la otra opción es, pues hay que diversificarse, pues, empléate en otra cosa y donde te vaya mejor, pues dale, ¿no? Para adelante. Y como siempre se los diré, la constancia es la diferencia. Claro. Claro. La semana pasada, ¿no? Como le comentábamos, Chef, entrevistamos a Jimena Brin, que fue esta chica que en su Facebook escribió que ella decidía no aceptar o no continuar con un proceso de selección en un restaurante como Pujol, porque 96 horas de trabajo a la semana por una paga de 14 mil pesos mensuales, pues digamos que le conflictuaba muchísimo, ¿no? Y es muy interesante, no solamente lo que ella escribió, sino todo lo que se destapó alrededor de esto, porque incluso Pujol contestó, o bueno, publicó que iban a mejorar sus condiciones de trabajo. Proceso, la revista Proceso también reportó precisamente lo que ella había escrito. Entonces, aquí como que se empezó a asomar un poco el tema sobre la explotación laboral, ¿no? Y algo de lo que estábamos comentando la semana pasada es que, pues, en nuestra opinión, en México, ¿no? Pero bueno, pues usted, claro que nos gustaría saber su punto de vista, pues sí hay una gran carga de trabajo para los, pues, digamos, los obreros de la cocina, los cocineros, independientemente de si son gastrónomos o no, por una paga muy, muy, muy mala, ¿no? Lamentablemente, los grandes restaurantes o las grandes marcas dicen, ¿quieres trabajar conmigo? ¿Quieres aprender de mí? Pues te tienes que sacrificar. Uh-huh. Y tú corres el riesgo de aceptarlo o no, es tu decisión, porque a ella no lo obligaron. Claro. O sea, es como si no, ¿cuánto vas a pagar tanto? No, gracias, bye. ¿Cuántas horas va a trabajar? No, pues 16, no, gracias. Pero claro, la gente dice, no, pero es que estoy en Pujol y estoy con Enrique. Ah, bueno, pues tiene su costo. No lo quieres, porque también la gente busca a veces agarrarse de estos nombres, agarrarse de la fama como trampolín para poder llegar a otro lado y decir, yo trabajé ahí, ¿ok? Entonces lo usan como trampolín y por otro lado, los hoteles, las marcas, los nombres, pues le dicen, estas son mis condiciones, ¿le entras o no? Claro. ¿Me explico? Ahora, no es general. Tú puedes irte a otro lugar y dices, ¿sabes qué? Yo puedo dedicarles 10 horas no más, ¿no? ¿Cuánto me pagas? Y es tu decisión. Ahora, no es lo mismo cuando estás haciendo prácticas a cuando ya estás trabajando. Cuando ya estás trabajando, pues ya sabes cómo es el trabajo. Y también ya esa época de decir, tú dices, no, pues yo no le entro o sí le entro. O sea, todavía hay lugares que juegan con eso. Es como, no, estar aquí conmigo, yo soy fulano de tal. O sea, sí funciona. Y dices, no, pues mejor le busco en otro lado y trabajo 8 o 10 horas. Y también los hoteles y los restaurantes siempre lo han aplicado. Ok, el horario es de 8 horas legal, más tu hora de comida son 9 y entonces pues trabajas 9 horas. O sea, de repente hacen medio trampas con los horarios porque
Si te agarras 1 hora de comida, pues trabajas 9, pero como el trabajo nunca se acaba, pues trabajas 10. Tú tienes que decidir hasta dónde quieres dar. Lo que es una realidad es que trabajar en la hotelería, pues sí son muchas horas. Ahora, depende el compromiso que tú tengas con la empresa. Depende qué tanto quieras tú vivir esa experiencia, porque igual dices, no, pues yo la neta no me interesa. Entonces se presta a decir, pues, si no te interesa, pues no vas a subir y te van a congelar y te vas a quedar ahí. Entonces yo creo que un horario normal de trabajo aquí o en Estados Unidos, donde quiera, son 10 horas, que son muy buenas. Por otro lado, en países asiáticos dicen, oye, pues si en 10 horas no la haces, pues entonces no estás capacitado para la chamba. Yo, por mi experiencia, te diré, no necesitas trabajar de 12 a 12, o sea, matarte todo el día, porque no rindes. O sea, mejor trabaja lo que tienes que trabajar y bye. ¿Por qué? Porque entras a la gente movida, a la hora del rush del servicio, sacar el servicio es lo más importante. No necesito que se queden tantas horas, la neta no. Pero, pues es tu punto de vista de cada lugar, porque a veces la gente no tienes personal y ahí donde te apoyas de la gente, le dices, oiga muchachos, necesito que me echen la mano, pero no se lo remuneran. Entonces, una cosa es la gente, nadie va a trabajar gratis, ok, yo te echo la mano y cuánto me vas a pagar, ¿no? O sea, también es algo que tienen que negociar y también es muy válido quejarse. O sea, si no me late, pues me quejo y me busco otra chamba y tan, ¿no? O sea, yo creo que no se vale al final hacerse la víctima y quejarse. Pues nadie te obligó. O sea, la realidad es que nadie te obligó. ¿No te parece? Bueno, pues bye, ¿no? O sea, las condiciones de él, de Enrique o de Pujol en ese momento eran esas. Me queda claro que la gente lo tiene que valorar y dice, no, yo prefiero hacer mis prácticas en una cafetería X y no en un restaurante de súper lujo, pero bueno, tiene sus consecuencias. Si lo haces en una cafetería, bueno, pues tu cafetería a lo mejor no te cuenta mucho en el currículum, pero así son las condiciones. Lo que hay que reconocer es que los hoteles o los restaurantes reciben a todo el mundo siempre y cuando cumpla. Y por otro lado, pues no te obligan a nada, literal, ¿no? O sea, aquí está la oferta, ¿quiere chambear, no quiere chambear? Aquí funciona así, ¿le entras o no le entras? Si ella hubiera dicho desde un principio, no, yo me tengo que ir, bueno, pues vete. O sea, no creo que la vayan a correr porque cumpla su horario normal. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, esta vertiente de la gastronomía, de la restaurantería, del fine dining? Porque, digo, tú tienes experiencia en steakhouses, ¿no? O sea, como en restaurantes de carnes y demás. Y ahora, por ejemplo, con el fine dining, pues ya es una corriente que pues, cada vez va desapareciendo un poco más. Obviamente la pandemia vino como a disminuir como esta parte de la restaurantería, mucho más por el hecho de que se dieron cuenta que no es necesario, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el fine dining pueda resurgir o pueda mantenerse en la preferencia de la gente que lo consume? Evolucionar a conceptos modernos, casuales, ¿no? Y la comida tiene que volverse casual, la gente quiere ir a un restaurante más relajado. Ahorita por el tema de la pandemia, pues, todo cambió, pero va a regresar, son tendencias. O sea, ahorita no, pero en unos 2, 3 años la gente va a volver a ir a un restaurante y se va a vestir elegante y van a abrir el super restaurante con otra moda, con un concepto y van a ir a cenar como de pipi guante. Es como el teatro. O sea, solamente en Hollywood la gente se arregla y se pone un abrigo para ir al teatro. En México van de jeans y de tenis, ¿no? Pero son las situaciones de cada lugar, las condiciones de seguridad, del estacionamiento, son muchos factores que tienen que ver. Pero ahorita la gente busca algo mucho más relajado en todo, en vestimenta, en comida, en ambiente, en todo. O sea, es como antes existía el sommelier y el gerente y el maitre. Ya ahorita las nuevas generaciones le dices, el maitre, ¿qué es el maitre? Ya no existe, ¿no? Sí, o sea, es como el barman, ¿no? Oye, es el barman, no, ya no es el cantinero. Ahora resulta que casi es el alquimista, ¿no? Porque hace sus preparaciones y todo el rollo. Van a ser un cantinero, ¿no? Con un chalequito rojo y camisa blanca y un moñito negro.
pero como ya se modernizó y ya le juegan a la pimienta, ya hacen El mezclas mixólogo, raras, el mixólogo, ¿no? mixólogo, ¿no? Y ya casi ya está tatuado y es hipster. Dices, ¿en qué momento pasó eso? Pues igual en los restaurantes. Ya, está bien, muy bien. Pues bueno, ¿qué te voy a decir, Luis? Siempre es un gusto saludarte, siempre es un gusto platicar contigo. Te agradecemos mucho la entrevista. Sabemos que eres un hombre sumamente ocupado, aunque ahora de fondo se ven unas palmeras y te ves muy relajado. Siempre andas en friega para todo. ¿Eh? Pues hay que seguir viviendo y seguir compartiendo y cuando quieran, con muchísimo gusto, estoy a la Eso, orden. Les perfecto. mando un fuerte abrazo a todos. Abrazo, Luis. Muchas gracias, Cuídate. chef. Igualmente, Abrazo. gracias. Un gusto verlo, como siempre. Igualmente, Bye. cuídense. Bye, bye. 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 Pues ahí está, el chef Luis del Sordo. ¿Qué te pareció, Aramcito? Pues bueno, muy interesante y muy contundente, ¿no? Lo que dice el chef. Yo siempre, yo recuerdo las clases con él de una manera muy interesante porque no recuerdo que tuviera un nivel de presión emocional como lo llegaban a tener otros chefs, por De ejemplo, estrés, ¿no? francés, de estrés, pero justo lo que él dice, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo sus clases muy movidas y no se me olvida, ahorita ya no nos dio tiempo de comentar, pero él a mí alguna vez me dijo, es que todas estas tendencias del fine dining y la cocina minimalista y todo eso, está bien porque es una moda, pero la gente siempre va a volver a comer comida casera y comer algo que le guste y que le llene. Siempre él nos dijo, bueno, una vez me dijo, pero siempre se me quedó grabado, dijo, la gente quiere comer. Si tú quieres tener éxito, dale de comer a la gente algo rico de lo que le guste, ¿no? Y mira cómo vuelve digamos, ese concepto o esa idea después de tanto tiempo y en contexto de la pandemia es lo que él dice, pues es que son tendencias que suben y bajan, ¿no? Pero finalmente algo que todo el mundo siempre va a querer hacer y va a necesitar hacer es comer. Y comer Claro. bien y comer rico y satisfacerse, ¿no? Entonces, bueno, pues muy interesante, ¿no? Lo que nos comentó. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué tal? Pues mira, yo después de leer como toda la retroalimentación que le han seguido dando pues al post de Jimena y la opinión que tiene el chef Luis del Sordo, a mí me parece que tenemos que encontrar como un balance entre las dos cosas. Creo que hay una cultura de la cancelación que ya se está pues como desbocando un poco hacia ya cualquiera que da su opinión, o sea, la comentocracia, ¿no? Que también eso es un problema. Cualquiera que da como su opinión al respecto de un tema, ya inmediatamente si se vuelve viral, entonces hay que cancelarlo o hay que validarlo, ¿no? Muy no polar, ¿no? Es muy polar. Exacto. Las posturas están Es muy polarizado, ¿no? exacto. Entonces, eso pues, también origina que ahora con el clima político que existe, haya aún más y mayores divisiones, ¿no? O sea, ahorita la gente, por ejemplo, está muy metida con lo de las elecciones, ¿no? Y cómo la Ciudad de México así se partió justo a la mitad entre los que les gusta a Renata de Amar Te Duele y los que les gusta Luis Fernando Peña, ¿no? Y todos estos memes que pues sí son graciosos y que de algún modo no nutren a la unión de los mexicanos o de los chilangos, claro, en este caso. Pero pues también es algo que ya existía, ¿no? Y creo que ahora como que la comentocracia se está llevando a un nivel muy extremo. O sea, como que es o todo blanco o todo negro. No puede haber algo a la mitad. Yo creo que ahí Luis del Sordo tiene un punto a favor que dice, pues no te gusta, pues no, o sea, no lo tomas, ¿no? Claro. O sea, si no te gusta la jornada laboral. Pero también yo creo que ahí, en el caso de Jimena, pues Jimena no se esperaba una reacción tan importante de algo que ella hizo como
pues como publicar algo para ella. Algo personal. Exacto, para ella, para su círculo más cercano, ¿no? Se convirtió de algo personal a algo público. Yo creo que eso ha de ser como una manera muy abrumadora de el mundo diciéndote que tienes la razón o no. Claro. Entonces, no, sí, no, eso. Y fíjate que eso que dices es muy interesante, cómo las redes sociales pueden hacer algo viral, tal cual de la noche a la mañana, pueden hacer que algo le dé la vuelta a todo el país. Y no solo eso, sino que abrir ese debate, ¿no? A mí lo que me pareció muy interesante, porque lo que dice Luis del Sordo es cierto, ¿no? O sea, mucha gente, pues, o sea, digamos, el precio, ¿no? Que tú estás pagando por trabajar en Puyol, pues es precisamente decir en el papel, trabajé en Puyol, y a lo mejor sí fueron unas chingas por 1 o 2 años, pero cuando sales, pues eso, como dice, mucha gente lo utiliza como un trampolín. Pero a mí lo que más interesante me pareció del post de Jimena es que precisamente Puyol haya reaccionado, ¿no? Y haya reaccionado y haya establecido un cambio. Bueno, no conozco a fondo, obviamente, cómo habrá sido el cambio interno de la empresa, pero bueno, o sea, causó una reacción, fue una avalancha, estalló en cuestión de A mí no me parece días. que haya reaccionado Puyol. Reaccionó porque publicó que se iban a mejorar las condiciones, ¿no? No, es que aquí la cuestión es esta. No reaccionó Puyol, reaccionaron todos los que pertenecen a la familia, entre paréntesis, mafia de Puyol. Ajá. O sea, los que los llaman los graduados de Puyol. Ajá, o sea, ajá. Máximo Bistró, por ahí de Quintonil, por ahí de así, ¿no? O sea, de restaurantes que son, que los chefs salieron de las cocinas de Puyol. Corrígeme si estoy mal, pero el grupo de Puyol publicó precisamente como un boletín o Sí, como un statement, ¿no? Como sí, una declaración. Una declaración. Exactamente, que decía que se le iba a dar otro día de descanso, ¿no? Sí, te equivocas. Fueron fueron todos los que estaban alrededor, o sea, la familia Puyol. Ya. Máximo Bistró lo hizo, Quintonil lo hizo, varios que trabajaron con Enrique Olvera de cerca lo hicieron. Sí, pero también es como, no sé, güey, es bien difícil porque, o sea, por ahí alguna persona que me cuestionó por qué lo estaba atacando Enrique Olvera. No, pues espérate, ¿no? O sea, no es un ataque, son hechos reales que están pasando, ¿no? Claro. O sea, no estoy atacándolo acerca de sus demandas laborales. Las demandas laborales, no le estoy inventando demandas laborales, ni le estoy inventando que sus jornadas laborales son extenuantes. No, están ahí, ¿no? Claro. Le están esperando en Manhattan, le están esperando esas demandas laborales. O sea, no es algo que yo estoy haciendo ni estoy... No es una difamación. No es una campaña en contra, ¿no? Son hechos reales consumados que se están dando en este momento. Uh-huh. Entonces, pero si a eso le agregas el enojo que la gente tiene hacia que le estamos tirando, entre comillas, a Enrique Olvera, y la idolatría que se le tiene a los ricos y poderosos, pues entonces ahí estás como formando un caldo de cultivo que pues no nutre a la conversación, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que llevamos platicando, o sea, esta onda de alabar al rico, alabar al de arriba, es como ¿por qué lo harían? ¿No? ¿Qué les da? O sea, sienten que se van a empapar de esa, pues como de esa buena energía o de esa fortuna que tienen, o ¿por qué lo hacen? ¿No? Y fíjate que a mí algo que me llama mucho la atención con Luis del Sordo, y esto creo que también puede contrastarse con la visión de muchas personas de nuestra generación, de personas de menos de 40, menos de 35 años, es que él dice, bueno, pues es que, o sea, así es el ambiente, ¿no? O sea, y bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es que pues precisamente Luis del Sordo tiene una idea, y ha tenido una idea de diversificarse en trabajar, pues no lo menciono ahora, ¿no? Pero pues trabajó en cruceros, eso nos lo contaba a nosotros, trabajó en restaurantes, en hoteles, fundador de 2 escuelas, de 2 licenciaturas importantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí lo interesante es decir,
ok, a lo mejor trabajar, como él dice, trabajar 12 horas en una cocina no funciona porque pues terminas agotando al trabajador. Yo creo, ¿no?, que una jornada de 16 horas o de 12 horas, por ejemplo, si una persona decide hacerla, no necesariamente está mal, pero lo que yo creo aquí es que está bastante mal es precisamente que estas horas extra en México es muy común y en las cocinas que no sean pagadas, ¿no? Que no sean pagadas, claro. Y que además el salario que recibe un trabajador mexicano por hacer trabajos de mucho estrés, a mí me parece que sí es bastante bajo en balanza con lo que el trabajador está ofreciendo y con lo que los jefes, los patrones, pues se están embolsando, ¿no? Sí, y es muy fácil también. Es un poco, o sea, nos quejamos mucho, ¿no? De Andrés Manuel, que dice el PRI robó más, ¿no? Pero nosotros también lo aplicamos. O sea, hoy estaba escuchando el podcast de Alex Fernández con Pedro Reyes, con este escritor gastronómico, y decía, sin defender a Pujol, digamos, a primera vista, pues obviamente él pone a Pujol en lo más alto de la cocina contemporánea mexicana, lo cual pues para muchos es cierto, para otros tantos no tanto, y él dice, bueno, pues es que la chica habla, refiriéndose a Jimena, la chica habla sobre las jornadas laborales y lo pesado que es trabajar en la cocina. ¿Qué chamba, qué profesión no lo es? Sí, va, ¿no? Y entonces el otro, Alex Fernández, le replica como, claro, no, sí, digo, yo que vengo de una empresa de trabajar, porque él antes trabajaba en Nestlé, dice, yo que vengo de una empresa, pues sí, las jornadas laborales. Pues sí, las jornadas laborales, sí, la chinga es chinga en todos lados, sí, claro. Pero ¿cómo se paga la chinga? Exactamente. Ese es el punto central de la conversación, es cómo se distribuye lo que tú estás produciendo para alguien más, ¿no? Claro. Sí, o sea, sí, no, porque... No se trata de decir que es más chinga, porque él pone el ejemplo, pero pues los mineros también, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto, pero, o sea, no puedes hablar a favor de los mineros si no conoces cómo trabajan, ¿no? O si no conoces que existen sindicatos, o no sé, cualquier circunstancia. Claro. Uno habla de lo que conoce, y lo que conoce pues es la restaurantería, y lo que conoce pues es el ramo de la gastronomía, ¿no? Yo no puedo hablar acerca del campo de los ingenieros civiles porque no soy ingeniero civil y porque no tengo gente cercana, pero sí soy gastrónomo, soy cocinero, soy administrador de un establecimiento de alimentos y bebidas, y también tengo amigos que trabajan muy de cerca con estas figuras de poder y veo cómo les va y veo las chingas que se meten, y pues es inevitable. O sea, es imposible no hablar de eso, ¿no? Porque pues, también te concierne. Sí, exactamente. O sea, la visión aquí, pues precisamente de su podcast de confianza, Así ¿no? Es como, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que yo puedo hacer es que cuando yo decidí el cambio de carrera y contrastar la cantidad de horas que trabajo por el salario que gano y cómo me habría ido si hubiera seguido en gastronomía, ¿no? Que de hecho gastronomía no es algo a lo que haya renunciado al 100%, pero mi decisión fue, pues, parte interés y vocación por otra cosa, y parte también, pues, oportunidades y dinero, ¿no? Claro. Porque finalmente es lo que decía Jimena, lo que decía Luis del Sordo, pues es que si te quieres dedicar a una cosa y tienes que, por condiciones de la empresa, sacrificar todo, ahora yo pienso que es mucho más difícil para una persona, para un individuo de las nuevas generaciones, por la cantidad de información y de estímulos que tenemos de todos lados, ¿no? O sea, ya no estamos en una sola actividad al mismo tiempo. O sea, cada vez pienso que la gente busca hacer cosas diferentes, tener más intereses, tener más aficiones, tener más hobbies.
aprender cosas diferentes, y yo creo que dedicarte a un restaurante, poca gente decide hacerlo, como dijimos Sí, en el ya no podcast, puedes de pues, hacer una sola cosa. exacto, y como dijimos en el episodio pasado, ¿no? O sea, quien decide hacerlo, a toda madre, eso no está mal, ¿no? Yo creo, precisamente, el problema es que por esta idea y por lo que nos comentaba el chef, ¿no? Por esta idea de decir, bueno, es que si tú vas a trabajar para mí, por lo que yo y mi imagen te vamos a representar, pues como que parte de la paga es el nombre que no se retribuye La de manera reputación. la reputación exactamente, y pues lo demás es sacrificio, ¿no? Pero Eso es bien lo que dijo, pero Ujú. bien dijo el gigante guatemalteco. Su reputación son las primeras 6 letras de esa palabra. Sí, el gran amigo de Felipe Calderón, que también Así en es. algún momento Sí, Felipe Calderón llegó a decir mi gran amigo el taxista. exactamente. Pues, Exactamente. oye, ¿qué te parece si, bueno, dejando a un lado todo este tema que sigue, Que va a seguir, ¿eh? que va a Que va a seguir seguir. ebulliendo, sí, Claro. bueno, muy, 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 muy interesante, pero dejando a un lado esto, híjole, el día de hoy les traemos unos mexicanos haciendo mexicanadas que Sabrosísimos. ya, Son mira, infames. eso yo creo que ya ni siquiera tendríamos que hacer burla y reputación, porque pues ellos solitos hacen ese trabajo, ¿no? O sea, híjole, ¿cuántos influencers, actores, televisos, aztecos se vendieron al Partido Yo por Verde? ahí vi que fueron más de 100. ¿Cuántos? ¿Sabes? No, ni Yo por ni ahí, idea, por ahí leí, por ahí leí que fueron más de 100, que contaron más de 100 y pues sí fueron infames, todos. Pero aparte yo ni los conozco, no los había visto antes más que a Raúl Araiza, pero de ahí en fuera no tenía idea de que existían, ¿eh? Al negrito, pero bueno, bien dijo el negrito, Ajá. si los mexicanos no tienen dinero, chinguenle más. Claro. Él Pues podría es que ser es un eso, buen, es que un es eso buen justamente, ¿no? manager El pobre es pobre de- porque sí, quiere. exactamente. Él sería un buen manager de restaurante de fine dining. Claro, claro. Es Pero que tú eres bueno. pobre porque quieres, claro. Exactamente, chingale más. El otro, ¿No? hoy salió en el Deforma una publicación de que iban a hacer un reality show los 5 o 6 millonarios más grandes de México y que se iba a llamar El pobre es pobre porque quiere. Ándale. Iba a ser una dinámica entre ellos 6 para hacer $1,000,000 ganando el salario mínimo en 6 meses. Eso iba a ser el premio. El Se iba a reto. llamar El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí, pues es Sí, que sí. pues sí. Mira, Pinche infame. hay una chava que dice, no, una influencer o no sé qué es, creo que es de Acapulco, este programa de MTV, ¿cómo se llama? Acapulco Shore. Acapulco Shore. Ok, Jersey nunca lo vi, Shore. pero bueno. sé que No, existe. bueno. En fin, esta chava sale diciendo, no, es que la verdad sí me siento muy mal, me siento muy culpable, pero vengo a sincerarme. Lo hizo en una transmisión en vivo, ¿no? Ujú. Entonces ya los comentarios, pinche vendida, ¿no? Y todo eso. Pero la chava dice, pues es que, o sea, por 2 tweets, no me acuerdo, pues a mí me ofrecieron, pues ni siquiera fue mucho, nada más fueron 10,000 pesos. Hay marcas que me han ofrecido muchísimo más. ¿Y por qué no los tomaste? ¿No? Sí, ¿no? Y dice, no, pero pues a mí me ofrecieron nada más 10,000 pesos y pues, no, pero se los dieron, pues, o sea, el chiste es que sí se los dieron. Y bueno, hace rato estábamos viendo un video precisamente de alguien que se tomó a la tarea de editar todos estos mensajes o varios mensajes de varios influencers como Bárbara de Regil, ¿cómo se llama este? El Araiza. Y la estructura, o sea, ni siquiera tuvieron la creatividad de decir, puta, cámbiale tantito al guión. La estructura es la misma. Es decir, yo la verdad estoy muy indeciso, @Partido Verde, yo la verdad estoy muy indeciso por quién votar, pero estuve checando las propuestas y pues es que ya son muchos años de estar apoyando al medio ambiente y además apoyan a las mujeres. El voto es libre es voto. No, pero decían que apoyan el derecho a la mujer. Eso, digo... ¿Qué, güey? No sé, alguien pues por ahí de la Facultad de Filosofía en la UNAM, pues que me explique qué es el derecho a la mujer, porque yo no lo entiendo. El derecho a la mujer. Decían, apoyamos el derecho a la mujer. Ok. El derecho a la mujer, ¿no? Órale. Entonces, Pues bueno. gente infame. Así Ya es, vámonos, así Aram. es.
Vámonos ya. Vámonos Ya te burlarnos encabronaste. para burlarnos de Andrés Manuel y sus zapatotes sin bolear. Ahora que vio a Kabala, ¿no? Sí. Que también como se lo han comido, pobre. Ya todo Sí. es que al final es lo mismo que Peña Nieto. Y al final es lo mismo que Calderón. Y al final es lo mismo que Fox. O sea, nada les llena, ¿no? Que si Fox por las botas, que si el otro por borrachín, que si el otro porque ¿no? Porque tiró el pastel. Porque tiró el pastel y por sus zapatos sin bolear. Ya vámonos, Sara. A chingar a su madre. No Andrés Manuel, sino todos los demás mortales como nosotros. Porque el Tren Maya va porque va. Va porque va, así es. Vámonos. Síganos en redes sociales. Bye. Bye.